Santiago capítulo 5, ¿eh? Vamos a la palabra de Dios, estamos todos animados. Santiago es un libro espectacular, se está acabando lamentablemente, pero es un hermoso libro, realmente nos alienta muchísimo. Santiago capítulo 5, hoy vamos a hablar en parte sobre la paciencia, pero en parte. La otra semana vamos a hablar seriamente de la paciencia, pero hoy en parte, ¿eh? Hoy vamos a hablar acerca de este tema, cuando la vida se pone difícil. ¿Alguna vez le pasó a usted algo difícil y se puso difícil la vida? ¿Eh? A veces se pone difícil en los estudios, ¿eh? En el colegio se pone difícil la vida. El bullying que nos hacen, a veces se pone la vida difícil porque, no sé, nos enamoramos y el amor de nuestras vidas no nos responde, ¿verdad? La vida se pone difícil. A veces en el matrimonio, ¿eh? ¿Cierto? Se pone difícil. La vida se pone difícil. Hoy vamos a hablar, ¿qué hacemos cuando la vida se pone difícil? Eh, a todos nos ha pasado cosas en la vida. En cuanto a la fe, hace 34 años soy pastor y he pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? Tengo una pena que tengo un problema de salud que tiene que ver con un inicio de glaucoma que me pasó hace unos 15 años, 14, 15 años atrás cuando hubo un problema aquí en la iglesia y eso pesó mucho mi corazón, mucho más de lo que yo estaba preparado, parece emocionalmente y me dio un pico de glaucoma y bueno, desde entonces tengo que poner una gota al ojo todos los días, porque un día que no le pongo puedo perder la vista, según el doctor. Yo creo que me está haciendo tener miedo, pero de todos modos hago. ¿Alguna vez perdieron su trabajo? Yo perdí, varias veces. ¿Eh? Perdí mi trabajo. Perdí el trabajo para colmo de males en medio de grandes deudas y teniendo a toda una familia que mantener porque mis hijas todavía eran muy pequeñas. ¿Alguna vez tuvieron un gran accidente? Yo tuve varios grandes accidentes de tu experiencia. Pero tuve varios. La vida se te pone difícil. Estás varios días en el hospital. Eh, Pasé situaciones muy difíciles a nivel familiar. No sé si alguna vez le pasó a alguno de los padres que están aquí presentes, pero no tenés plata para pagar el colegio de tu hijo y no sabes de dónde vas a quitar porque surgieron problemas. Pasé situaciones muy difíciles en donde no puedo hacer nada, me siento impotente porque mi hija está muy enferma, 21 días en terapia intensiva, mi cuenta era de este tamaño, no me importaba mucho la cuenta, no sé cómo voy a pagar esto, señor, le decía, era pastor de la iglesia. Puedo decir, ¿a los pastores también le pasa eso? Sí, le pasa. ¿Alguna vez estuvieron en situaciones difíciles? Cuando la vida te pasa, se pone difícil realmente. Hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? Y cuando fui al colegio, todavía me había convertido a los 15 años, prácticamente 16. Me iba al colegio hasta los 18 años, ¿verdad? Y había un bullying porque me decían Pastor Maou, porque yo le pasaba un folleto. Cuando me daban una oportunidad, le hablaba de Cristo a mis compañeros y Pastor Maú y ese tipo de cosas. Se burlaban de mí, ¿verdad? Eh, y también en la iglesia. Algunos hermanos más de una vez se quejaron contra mí, se quejan contra mí y se siguen quejando contra mí. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema también. Pero entonces la vida se pone difícil. A veces en la soledad, y si alguna vez alguno de ustedes aspira a ser un líder, hay un libro que se llama Liderazgo Espiritual de Oswald Sander. Un libro muy bueno que les va a servir para antes de tomar la decisión de quiero ser un siervo de Dios, estar al frente de la batalla del Señor. Lean el libro ese, porque ahí te va a hablar un capítulo entero sobre la soledad del líder. Este es un capítulo muy serio. Muchos de ustedes han pasado su soledad también muchos problemas, ¿o no es así?
No sé ni a quién le voy a hablar. Además, si le voy a hablar, no sé lo que es lo que va a hacer para resolver, ¿verdad? Así que estoy solo o sola en esta situación. Cuando yo me sentía sola o solo, perdón, cantaba una canción que dice así: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y el coro dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Ya soy salvo, voy camino al cielo, tengo la vida eterna, tengo mis pecados perdonados. Bendiciones, Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás, dice esa canción, cuando veas lo que Dios por ti hará. La segunda estrofa dice: ¿andas agobiado? Es una pregunta. ¿Andas agobiado por algún pesar? Y otra pregunta: ¿te parece duro, amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Y la última estrofa dice: cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tus pies. El oro, de la Biblia dice que en el cielo las calles van a ser de oro, ese polvo. Se va a poner por mi pie ese polvo. Voy a tener que ilustrar después mis zapatos allá en el cielo. Así que Santiago nos pone hoy este tema tan interesante, cuando la vida se pone difícil. ¿A ustedes se les puso difícil? Sí, a mí también, ¿verdad? Si hay alguno que dice: a mí no se me puso nunca difícil la vida, tranquilo, entonces este tema también es para vos, porque vamos a hablar de esto. Santiago capítulo 5, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hacer una introducción rápida, ya creo que ya hice la introducción con lo que le dije. Pero quiero más que nada leerles el versículo 1 al 6, porque quiero recordarles de lo que venimos hablando. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: ya hablamos de este tema, pero igual les voy a recordar: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué pasó con estos ricos? Estos ricos se portaron mal, eso dice el versículo 2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal del obrero que ha cosechado vuestras tierras. Clama, porque no le pagaste, por eso clama ese jornal. Es como que el jornal también habla. En este caso, el jornal le clama. El cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, también en los trabajadores, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cuidado, ricos, mira, no le pagaste a los trabajadores, a los jornaleros no le pagaste. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, lo matás de hambre. Y él, tristemente, porque es pobre, no puede pagar un abogado, no puede oponerse, no puede hacer nada, y él no hace resistencia. Este era el pasaje que antecede a los pasajes que hoy vamos a hablar, versículo 7. Por tanto, hermanos, este le está hablando a la iglesia. Había también ricos en la iglesia de Santiago. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí la primera cosa es: ¿cuál es la motivación para seguir a pesar de que te hagan todo ese tipo de cosas? La venida del Señor. El Señor viene pronto. Es inminente, está cerca. Entonces, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Miren, uno de los escritores del primer siglo, me va a venir el nombre enseguida, no me está viniendo el nombre, escribió acerca de Juan
y de Santiago y de Judas, los medio hermanos de Jesús, que ellos eran agricultores, ¿verdad? De Jesús se decía que él era carpintero, ¿verdad? Pero de Judas y de Santiago, que ellos eran agricultores. Se van a dar cuenta que lo que él va a dar como imágenes son labradores. Dice el versículo 4, clama al Jordán de los obreros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. ¿Vieron? Un labrador. No le pagaste a tu labrador. Versículo 7. Tengan paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Luego, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda vez que te está diciendo, ¿por qué no vas a perder tu ánimo? Porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, subrayan en su Biblia este versículo. Subrayan. No os quejéis unos contra otros. No. ¿En serio hay un versículo que dice esto en la Biblia? No os quejéis unos contra otros. No es uno de otros, unos contra otros. Para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es contra otros? ¿Contra quién está ahí para que no te quejes? Primero, no te quejes en tu casa de tu esposa o de tu esposo, de tu hija, de tu hijo. No os quejéis unos contra otros. No se quejen contra su hermano en Cristo, no se quejen del pastor. Dice la Biblia. No os quejéis unos contra otros. ¿Digo yo o dice la Biblia? ¿Vamos a interpretar de otra manera? No, está así, clarito. ¿Cómo interpretás vos? Así. Y los que están, todos interpretamos igual. ¿Hay otra interpretación? No, no hay que quejarse. Es un mandamiento del Señor, no hay que quejarse. Y hoy vamos a estar hablando acerca de que este va a ser el tema más importante, entre paréntesis. Primero que nada, como antecedente, capítulo 5, del 1 al 6, la gente estaba pasando por un momento difícil porque no le pagaban. Y los creyentes en todos los tiempos han pasado momentos difíciles. Estamos terminando un libro que se llama, mi nombre es N, yo soy N, ahí está, en el grupo pequeño ya terminamos, y hablaba de cómo están pasando mal los mártires, ¿verdad? Y de ahí quitamos el ánimo para resistir la persecución, el ánimo para ser firmes en la palabra de Dios, el ánimo para mantener la pasión, que no nos roben el gozo. Hay varios capítulos, son 6 capítulos de ese libro y nos alienta en eso. Así que acá también están pasando difícil. Así que el último capítulo de la epístola de Santiago, él comienza a animarlos a tener paciencia, a seguir en el camino, a quedarse en la carrera. Santiago le está enfatizando el modo de vida que ellos tienen que tener porque están esperando la venida del Señor. Y entre otras cosas, las quejas sobre los problemas y dificultades de la vida dejan de ser quejas, no se quejan, en la perspectiva gloriosa del encuentro con el Señor. Esto es muy importante realmente, que es lo que nos está diciendo. Y para tener un enfoque correcto, Santiago escribe una serie de imperativos, es decir, órdenes. Van a venir las órdenes ahora, y yo le voy a hablar de 3 órdenes que te da. Uno de ellos ya saben cuál es. ¿Cuál es la orden, la última? No se quejen, no se quejen. Vamos a decir, por ejemplo, hoy podemos batir récord de no pecar en eso. Tipo, de aquí aprendí hoy que no me tengo que quejar. Hasta las 12 de la noche no me voy a quejar, por ejemplo. Sería, por ejemplo, un récord, ¿verdad? O no se quejan. No, pastor, yo no me quejo nunca. Bueno, pero vamos a tratar de hacer un récord hoy, de no quejarnos. Bueno, pero eso más adelante vamos a estar, ¿no?
Así que el primer mandato es tener paciencia. Este tema vamos a volver a tocar la otra semana. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, no, habéis oído, dicen los versículos 10 y 11, de la paciencia de Job. Un poquito más adelante está acerca de eso. Un poco más de, no es 10 y 11, un poquito más abajo. Pero bueno, si no, el versículo 11. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Bueno, la otra semana vamos a hablar de esto, de la paciencia. Pero igual vamos a hacer un rapidito acá sobre el tema de la paciencia. Porque tiene que ver con qué. Y tiene que ver más que nada tener paciencia. Y esta virtud aquí encierra la idea de un ánimo largo. Esto es la capacidad de sufrir opresión por largo tiempo sin desmayar. Es la temperatura sereno en oposición a la ira que produce injusticia. Deben estar preparados, eso es lo que dice Santiago, para los momentos difíciles. Y el momento difícil va a ser un tiempo largo. No es una cuestión de que ahora nomás voy a tener un problema. Voy a tener problemas, esto va a ser largo. Así que como va a ser largo esto de que tenemos que esperar la venida del Señor, todos estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Levantemos la mano. Es cierto, ¿eh? Que venga hoy si es posible, ¿verdad? Dentro de un ratito. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de reunirnos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, los que hoy vinieron, que se pelearon, seguro, con su frazada. Todos nos peleamos con nuestra frazada esta mañana. Oh, Señor, esta frazada es una prueba. Pero, fuera Satanás de la frazada. Y vinimos. La Biblia dice que esperando la venida del Señor, nos tenemos que alentar unos a otros, esperando que el Señor venga pronto. Y si venís aquí es porque vos estás esperando que el Señor venga pronto. Así que todos hayan levantado la mano no me extraña. Están esperando que el Señor venga pronto. La palabra griega acá para este versículo bíblico de resistir bajo provocación sin quejarse, es resistir, tener paciencia, es resistir bajo provocación sin quejarse. Eso es lo que en aquel entonces estaban abusando de estas personas, no le pagaban el jornal, no le pagaban nada, estaban abusando de ellos, así que ellos eran unas víctimas y eran comúnmente maltratados y estaban en la ruina. Imagínense, vos trabajás y estás en la ruina. ¿Por qué? Porque no te pagan. Económicamente hablando. Este es como cuando te dicen, mira, qué bueno que ya cosechaste todo. Gracias, gracias. Apenas venda esto, te voy a pagar. Y pague primero también mi crédito y otras cosas más y después te pago a vos. Pero ¿y qué hago esperando eso? O sea, no. El tema de la forma de pago, esta forma de que ahora cobramos cada mes y ese tipo de cosas, es una cosa de Occidente y de este lado del mundo. En la época del Señor Jesucristo y en la época de Santiago, ellos cobraban todos los días. O sea, todos los días trabajaste tanto y cobraban. Por eso hay parábolas del Señor Jesucristo, como cuando el Señor salió y buscó a unos trabajadores, ¿se acuerdan? La semana pasada también dije sobre esto. Y que le iba contratando y que al fin del día le pagaba. Eso era lo normal. Así que ustedes ubíquense en ese escenario y esta gente estaba siendo abusada. Samuel Pérez Millo dice que la paciencia en medio de la opresión no es una manifestación propia del hombre. Es decir, que no es normal que yo tenga paciencia, sino es de carácter sobrehumano o sobrenatural, pero es propia del cristiano, no por sí mismo, sino por la operación del Espíritu Santo que fructifica en él la paciencia. Gálatas 5:22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está, ¿vieron? Es fruto del Espíritu. El cuarto fruto del Espíritu, bueno, en esa lista, ¿verdad? No hay ni primero ni cuarto, ¿verdad? Es fruto del Espíritu Santo la paciencia.
La paciencia viene del Señor. Tenemos paciencia a aquellos que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. No es que sale naturalmente, sino que viene de algo que el Señor va tomando nuestras vidas para eso. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando Él toma nuestras vidas, algo que yo antes hacía era explotar cuando algo de esto pasaba, pero ahora resulta ser que tengo paciencia, ¿verdad? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Efesios capítulo 5, versículo 17. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros, entonces tenemos paciencia porque se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Cuando el alcohol nos llena, ¿se acuerdan de ese tiempo? No tanto ya, pastor, no. Yo nunca, no, por favor. Pero viste que de repente hablabas todo un poco difícil, no te salía bien y trataba de andarte por una línea recta y ese tipo te iban. ¿Por qué? Porque había algo que estaba tomando tu cuerpo. ¿Y qué es lo que te llenaba? El alcohol. Por eso, Efesios 5:17, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, tiene que ser tal al punto de que vos no entendés por qué haces, pero haces porque el Espíritu Santo es el que te está diciendo que haces. Y el fruto del Espíritu es paciencia. Eso es lo que quiero enfatizar. El fruto del Espíritu es paciencia y esto es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos un poquito más adelante. Ahí está. El tiempo de la paciencia es corto. Santiago dice que tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, que no es para siempre que van a tener que tener paciencia. Tengan paciencia hasta cuándo. Hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? El Señor, dice el apóstol Pablo, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Ahora, ¿cuántos años hace que esto se escribió y que el Señor iba a venir? Hace 2000 años, ¿verdad? 2000 años. Últimamente estuve pensando en esto y cuando Dios le dio la primera promesa a Adán y Eva, le dijo a Eva sobre todo que la serpiente que te hirió en el calcañar, dice que tú le herirás sobre la cabeza. Y ahí fue la promesa de la venida del Salvador. Esa es la primera. Génesis capítulo 3 está la promesa de la venida del Salvador. ¿Cuántos años pasaron entre esa promesa de Génesis capítulo 3 y la venida del Salvador? ¿Cuántos años? Al menos 4000 años. Y ahora pasaron 2000 años ya. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? No les digo que va a venir dentro de 2000 años, no es el caso, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia, ¿ok? El Señor viene pronto. La venida del Señor es inminente. Puede ser que sea hoy, puede ser dentro de una hora, puede ser mañana, puede ser pasado. Entre paréntesis, pensé en esto. ¿Y qué tal si viene hoy, por ejemplo? Viene ahora a las 11:30, dentro de 5 minutos. Y algunos se quedaron a dormir. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, a mí no me va a pasar, me parece. Eso vos tenés que decir. A mí no me va a pasar. Si viene un domingo de mañana el Señor, me va a encontrar en la iglesia. Amén. Así tiene que ser y así tenemos que pensar, porque el Señor viene pronto. Tenemos que hablar de la inminencia del Señor, de la venida del Señor. 3 veces en estos versículos Santiago va a mencionar el regreso del Señor Jesucristo. La última parte del versículo 8 dice, la venida del Señor se acerca. Y la última parte del versículo 9 dice, el juez está delante de la puerta. Él ya está al umbral, viene, está delante de la puerta.
Y este es el máximo incentivo para resistir los sufrimientos, los maltratos en la vida. Jesucristo viene. Y acá los teólogos llaman a esto la parousia de Cristo. En el griego la palabra parousia es venida, la venida de Cristo. La palabra parousia en griego significa venida. Y este es el término más común usado en el Nuevo Testamento para la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que esta parousia o venida serán en dos fases. La primera fase va a ser cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18? Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos se preguntaban ahí en Tesalónica, ¿qué va a pasar con los que ya se murieron si hoy viene el Señor? Viste que si viene el Señor, Él nos va a llevar a las nubes y vamos a estar en su presencia. ¿Y los que están muertos, qué va a pasar? No ignoremos acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, 15, que Jesús murió y resucitó. ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? Así también traerá, dice el versículo, Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, el rapto de la iglesia, no precederemos a los que durmieron. Primero van a ser los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de mando. Me llama la atención esto y me hace recordar cuando Jesucristo se enfrentó a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y él se levantó y salió. Un escritor dijo, si Jesucristo no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos se iban a levantar. El poder, con voz de mando. El único que tiene el voz de mando para decirle a los que están muertos, levántate, es el Señor Jesucristo. Y después dice, con voz de arcángel. ¿Quién es el único arcángel que yo conozco? Por lo menos es Miguel, ¿verdad? No hay otro arcángel, por lo menos por su nombre, ¿verdad? Miles de arcángeles hay en el cielo, pero al único que le conozco, probablemente sea Miguel, el de la voz allí. No es Gabriel, él es ángel, no dice nunca que es un arcángel, pero el arcángel sí es Miguel. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, siempre. Él dijo en Juan capítulo 14, él dijo, si yo me fuere, capítulo 14, versículo 2, volveré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis dónde voy? Le dijo a sus discípulos. ¿Y sabéis el camino? Le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos se miraron todos entre ellos. Señor, ¿cómo nosotros vamos a poder saber el camino si no sabemos a dónde te vas? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino es Él. La única manera de poder llegar al cielo es por medio de Él. La única manera de estar un día en la presencia del Señor es por medio de Él. Es por medio de aquella cruz que Él cargó el peso de tu pecado y en la cruz. Es por medio de esa tumba que está vacía, porque muchos murieron en la cruz. Entre paréntesis, Jesús no fue el único que murió, además de los dos soldados. No es que cualquier cruz salva, no es que cualquier tipo que muere en una cruz va a salvarnos. El único que salva es Cristo, no hay otro salvador, Él es el único. En la época del Señor Jesucristo, los romanos eran normal que ellos mataban en la cruz, entre paréntesis, mataban a miles de personas en la cruz. Pero el único es Cristo, el único salvador es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hecho que muera, todos vamos a morir, o ustedes no van a morir, yo voy a morir.
No sé también, si el Señor me arrebata antes, entonces no voy a morir, ¿verdad? Pero normalmente probablemente muera, ¿verdad? El tema de la muerte no es lo más importante. Lo más importante, y fue siempre lo más importante para los discípulos, fue la resurrección. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, de la tumba lo levantó, serás salvo. Lean Romanos 10, 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el Señor hoy te alienta a que hoy le digas, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y me gustaría orar antes de seguir esta parte, vamos ya enseguida a seguir, pero quiero que ores allí donde estás sentado, sentada, y le digas al Señor Jesucristo, si es que con la boca se confiesa para salvación, yo ahora te voy a decir, Señor, ven a mi vida. Quiero ser salvo, quiero creer en ti. Decirle así, Señor, allí en el fondo de mi corazón te pido perdón por mis pecados. Y Señor, te doy gracias porque Cristo murió, cargó el peso de mis pecados en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy quiero que sea mi Señor y quiero que sea mi Salvador. De todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que sabemos que el Señor viene pronto. En el versículo 7 dice, el Señor viene pronto. Tened paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 8 dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y el versículo 9 dice, el juez está delante de la puerta, ya está viniendo, Él ya está ahí cerquita. Y bueno, en la época del Señor Jesucristo, Él ya lo dijo, Él vuelve pronto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la venida del Señor es inminente. Hay dos cosas que tenemos que entender. Primero que nada, que es inminente. Quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Santiago escribe, la venida del Señor se acerca, está delante de la puerta. Todos los apóstoles creían lo mismo. Por ejemplo, Pablo decía en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Es como un suspenso, se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día, dice el apóstol Pablo. Romanos 13:12. El escritor del libro de Hebreos dice, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El apóstol Pedro, 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. El regreso de Dios, el regreso de Cristo, es inminente. Como le dije, en la época en que Dios tuvo que juzgar a la humanidad a través del diluvio, 120 años se dedicó Noé a hacer un arca, un barco enorme en medio de un lugar donde todo era sequía. ¿Sabes lo que es construir un barco? ¿Y dónde va a tirar tu barco? Porque acá no hay agua por ningún lado. Y él seguía construyendo. El Señor está cerca. Le decía a la gente, va a venir un diluvio, va a venir el diluvio. Y no creían. Hasta que un día subieron los animales, llegó el día, comenzó a caer las primeras, se puso todo oscuro en el cielo. Y ¿qué es esto? Comenzó a caer las primeras cosas y la Biblia dice, lean después, de que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Lean lo que dice en la Biblia. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios cerró la puerta del arca. Imagínense. Y el día que el Señor venga,
se cierra la puerta del arca para la vida eterna. Así que vos tenés que tratar, como hizo Noé, de salvar a tu familia, que fue lo que hizo él. Todas las demás gente no creyeron en él. Esperemos que sí, en este caso, otras personas también crean en el Señor Jesucristo. Pero el regreso de Dios es inminente. En segundo lugar, la venida de Cristo es un incentivo. La venida de Cristo es un incentivo. Es importante saber que los creyentes a través del Nuevo Testamento nunca los exhortan a prepararse para experimentar la ira de Dios durante los 7 años de la tribulación, sino que los exhortan a prepararse para ver al Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no vamos a pasar la tribulación, ni a la mitad de la tribulación, ni no sé, 3/4, nada. Nosotros no vamos a pasar la tribulación. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos al Hijo, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros no vamos a pasar la tribulación. Él nos libra de la ira venidera. La tribulación va a ser un tiempo terrible. Miren, la primera estuve hablando con un hermano, realmente, que él cree que vamos a pasar la mitad de la tribulación, pero él cree que la tribulación realmente es una tribulación de Guaú, los primeros 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio va a ser una tribulación de verdad. Ahí va a ser la tribulación. Pero si vos te vas al capítulo 4, al capítulo 5 y ves, por ejemplo, dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, capítulo 6, versículo 5 de Apocalipsis, está hablando ya de la tribulación, decía, ven y mira, y miré y he aquí el caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino en el aceite. El pan no se va a encontrar, va a haber hambre, dice la palabra de Dios en ese tiempo. Versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Esto es tribulación. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es tribulación, señores. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar a las almas que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. ¿Va a haber convertidos durante la tribulación? Sí va a haber convertidos, pero también van a ser muertos, van a morir realmente. Y así voy a seguir leyendo muchísimos pasajes que hablan de la tribulación. Capítulo 6, versículo 16, y decían a los muertos y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Nosotros creemos de que la iglesia de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses, lo acabo de leer, no va a pasar la tribulación. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que creemos. ¿Okay? Y hay algunos que creen que vamos a pasar la tribulación y otros creen que vamos a pasar la mitad de la tribulación. Pero imagínense que Dios haga sección de personas. Que por ejemplo a algunos de ustedes le deje pasar la tribulación y a otros no. Dios no hace eso. O nos libra a todos o todos pasamos la tribulación. Pero en este caso la palabra de Dios dice que no vamos a pasar la tribulación. Así que bueno, vamos a pasar un poquitito esto y vamos a crecer, a avanzar. Campbell Morgan, un gran escritor, dijo, el pensamiento de la venida de Cristo es la luz en el camino que hace que podamos soportar el presente. Yo nunca apoyo mi cabeza sobre la almohada, dice Campbell Morgan, sin pensar que tal vez en la mañana yo no estaré en esta tierra. Nunca comienzo a trabajar en la mañana sin pensar que quizás Él vaya a interrumpir mi día porque Él viene y comenzar su trabajo ya de llevarnos a todos. Ahora Santiago va a alentarnos y recurre al ejemplo del labrador, ¿verdad? Mirad, dice, presten atención, capítulo
capítulo 5, versículo 7, mirad cómo el labrador, dice el versículo, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El labrador, aquel que se dedica a la agricultura, siembra y espera con esperanza que llegue la lluvia tardía y la presente. Miren, esto para que entiendan. En el tiempo de abril y mayo de cada año hay la lluvia en Israel, no acá. Hay la lluvia temprana. ¿Qué pasa cuando hay una lluvia temprana? Es dura la tierra. Cuando cae el agua, están preparados para poder sembrar. ¿Entienden? Entonces ahí, como el agua hace que se ablande la tierra, ellos agarran y siembran en abril, mayo. Y la lluvia tardía es octubre, noviembre. Entonces, esa agua hace que comience a vivir y necesita que de vuelta agua en octubre, noviembre para poder quitar la cosecha. Y a eso está hablando un poquitito aquí el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esto es lo que está diciendo. Y la lección que Santiago quiere destacar como ilustración del labrador es la espera paciente hasta la obtención del objetivo, que era escoger una abundante cosecha. De la misma manera tiene que esperar el creyente. Sobre todo lo que están pasando por problemas, por opresión, deben esperar con paciencia el tiempo hasta la venida del Señor. Nada es instantáneo. Nosotros nomás creemos que porque hay un microondas que es instantáneo o porque tu celular tiene mucha velocidad, todo tiene que ser instantáneo, porque cuando es lento no se mueve. Luego yo estaba pidiendo, todos queremos que sea rápido. Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, en marketing digital, que si vos le escribís a alguien y no te responden dentro de los primeros 2 o 3 minutos, voy a escribir nomás a otro para decir no me quieren vender, ¿verdad? Si quieren comprar algo de alguna un electrodoméstico, algo así, y no te responden, ¿qué es lo que les pasa que no me responde? No queremos esperar. No queremos esperar. Antes teníamos que irnos hasta el local comercial para comprar, pero ahora no. Aquí por el celular que me responda ahora. La última versión de ChatGPT 4, que ya es pagada entre paréntesis, omnicanal, es de altísima velocidad. Tan alta que, si lo prueban, se van a dar cuenta de que realmente le preguntas algo y prácticamente te escupe en el momento la cosa. Todos estamos acostumbrados a esto, todos queremos que ahora mismo. Bueno, acá lo que Santiago te está diciendo es que tenés que esperar paciente, tenés que tener paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo, ya les dije. Y la agricultura es una metáfora perfecta para la persistencia diaria. Hay que todos los días paciente, donde si bien necesitamos poner todo de nuestra parte, a la misma vez debemos confiar, tenemos que descansar en Dios, quien se encarga de lo que está fuera de nuestro control, ¿verdad? Él se va a encargar de eso. Por ejemplo, ¿puede el agricultor resolver el problema de la lluvia? No. Entonces, espera nomás la lluvia tardía, va a venir. Y él espera. No hay otra cosa. No puedo yo hacer llover. No puedo. Los indios solían hacer el baile de la lluvia, ¿verdad? Pero no funciona, les cuento. Ya hice yo, pero no funciona. Así que, primera cosa, la venida del Señor es inminente. En segundo lugar, afirmad vuestros corazones. Esta es la segunda cosa. Fíjate, la primera cosa era que la venida del Señor es inminente y entonces el mandamiento es que tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar a Dios. Tener paciencia era la primera. Y el segundo es afirmar nuestros corazones. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Tened paciencia, tened vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Todos sabemos, todos tenemos adversidades, todos tenemos sufrimiento
Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que afirmar nuestros corazones en el sentido de generar, no generar inquietudes o preguntas ante estas cosas, sino afirmar nuestros corazones. Santiago lo que nos quiere enseñar es no tener un corazón de doble ánimo, tipo, ¿cuántos de ustedes quieren seguir al Señor hasta el fin de su día? Que levanten la mano, todos van a levantar. Yo sé que van a hacer, no hace falta. La otra semana, este asunto de la fe parece que no funciona mucho. No dicen así, pero dan a entender porque no me resuelve el problema que yo espero que se resuelva y todavía no se resuelve. No era que uno ora y ya Dios te responde. ¿Qué es lo que pasa que Dios no me responde? Afirmen sus corazones, dice Santiago. Afirmen sus corazones. Tengan paciencia. Primer mandato. Segundo mandato. Afirmen sus corazones. ¿Entienden? ¿Les queda claro? ¿Sí? Vamos a hablar un ratito más sobre esto. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí lo que le está diciendo es que tu corazón es de doble ánimo. El hombre de doble ánimo tiene un corazón de doble ánimo. Y al hablar de afirmar el corazón, Santiago enfatiza ¿qué cosas? Fortaleza en la vida interior, firmeza espiritual y valentía para enfrentarte de parte del creyente. De modo que el creyente no solo necesita practicar paciencia, sino que también necesita tener vida espiritual, vitalidad espiritual que solo obtiene mediante la comunión y la obediencia incondicional a la palabra del Señor. Esa es la única forma. 1 Pedro 5:10, si quieren anotar. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que habéis padecido, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis. Algunos quieren venir a la iglesia, pero pastor, otra vez me decís que yo no vengo a la iglesia para escuchar, no voy a más padecer, no voy a más tener aflicción, y vos me venís acá con que voy a ser afligido otra vez. No, pues, dice aquí en la Biblia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que el Señor quiere. Afirme vuestros corazones. ¿Y cómo Él afirma tu corazón? En medio de Él, los problemas. Que alguna vez, si le van a pedir paciencia al Señor, tengan cuidado. ¿Por qué? La tribulación produce paciencia, dice el Señor. Entonces Dios, para darte paciencia, ¿qué te va a mandar? Tribulación. No le vayan nomás a pedir paciencia al Señor. Está bien, así nomás. Voy a aguantar, Señor, pero no te voy a pedir nomás más paciencia porque esto me puede crear un problema más grave. Afirmen sus corazones. Es un llamado a un compromiso resuelto, firme, valiente. Santiago exhorta a los que están a punto de colapsar bajo el peso de la persecución para que establezcan el corazón de cada uno de ellos con la esperanza de la segunda venida. Y Santiago en el versículo 8 dice, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos dice que el creyente que está sufriendo debe afirmarse, fortalecerse, animarse con la promesa del regreso de Cristo. Y esa promesa es inminente y puede ser en cualquier momento. El creyente no solo debe esperar pacientemente a Cristo, sino que también debe vivir una vida que parezca que realmente Él tiene paciencia, ¿verdad? Armonice, ¿verdad? Con la realidad de su segunda venida. Así que vimos, tened paciencia, afirme vuestros corazones. Y viene la tercera, y esta es la que quiero que escuchen todos. No os quejéis unos con otros. Este es el tema de hoy, ¿verdad? Con esto voy a terminar. Así que de hoy, ¿qué se habló en la iglesia? No os quejéis. Santiago 5:9. Hermanos, versículo 9, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados.
He aquí el juez está delante a la puerta. Vamos a hablar de ese tema. La impaciencia con Dios generalmente produce la impaciencia con el pueblo de Dios. Yo no le aguanto más a fulana y a fulano, realmente. No se quejen los unos a los otros, le dice Santiago. Eran tiempos difíciles, la sociedad era cruel, estaban emocionalmente cansados, estaban adoloridos. Y en medio de esas circunstancias, nuestra tendencia es querer desquitarnos contra alguien, con el que no le vemos igual, nomás queremos desquitarnos contra esa persona. Ahí está. No se quejen. No se quejen tampoco de su pastor. No se quejen de la iglesia. Leí una historia. Voy a tomar un trago. Leí una historia de un pastor que vino una hermana y se quejó. Una semana después vino, se quejó. La tercera semana vino, se quejó. Entonces este pastor le dijo, pasamos por el vaso de agua. Llenó hasta acá arriba el vaso de agua. Le dijo, recorren por toda la iglesia, por favor. Pasó, dio vuelta por la iglesia, que no se derrame el agua. Dio vuelta 2 veces, dio vuelta 3 veces. La cuarta vez vino y le dijo, ¿se derramó el agua? No se derramó. Muy bien. ¿Diste 4 veces vuelta a la iglesia? Sí, pastor, di 4 veces. Decime, ¿encontraste algún problema en la iglesia? No, ningún problema, no hubo ningún problema. Estaba enfocado en el vaso, porque no se tenía que derramar el agua. Cuando vos te enfocás en lo que sabés que el Señor te llama a hacer, vas a dejar de quejarte de lo que otros hacen y de lo que otros, vas a dejar de mirarle al resto y vas a hacer lo que es la voluntad de Dios, porque Dios te llamó para hacer algo en tu vida y eso hace, y hacelo bien para la gloria del Señor. No te olvides de esto. Cuando se pierde la paciencia suelen comenzar las quejas. Quejarse es todo lo contrario a vivir una vida de gozo, y las quejas son hermanas de las críticas y son hermanas de las murmuraciones. Amén. ¿Cierto o no es cierto? No, pastor, no es cierto. Bueno, algunos, si yo un día de esto le paso este asunto del vaso de agua, ya saben. A ver qué pasa. El problema, en realidad es más profundo. La palabra que Santiago usa para quejarse es gemir, lamentarse, murmurar. Esto es lo que dice la Biblia, gemir, lamentar. Está hablándole a la iglesia, Santiago. No es que le está hablando a no sé quién, a la iglesia. Y si quedó en la palabra de Dios para hablarle a la iglesia, es para que ustedes entiendan que tienen que dejar de quejarse. Y cuando se pierde la paciencia, suelen comenzar las quejas. Quejarse es todo lo contrario a vivir una vida de gozo. Y quienes se quejan, para que no seáis juzgados, van a ser juzgados por esa actitud ante otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quienes se quejan juzgando las actitudes de otros están convirtiéndose en acusadores de ellos. Por tanto, no deben esperar sino ser juzgados también por el hecho mismo de haber constituido ellos en jueces sin derecho alguno a hacerlo. El juez, dice después, está delante de la puerta. Así que el versículo acá dice, está llegando el juez. Y señores, si ustedes se comienzan a quejar, van a perder su tiempo, van a perder su vida quejándose, y finalmente no van a hacer lo que el Señor les mandó a hacer, porque vivieron quejándose. Si ustedes piensan que van a servir al Señor cuando todo esté bien en la iglesia, el Señor va a venir y no van a servir al Señor. Porque en la iglesia hay muchas cosas que arreglar. Porque no solo Dios trabaja en la iglesia, el diablo también está interesado en la iglesia, pero de destruirla. Así que siempre vamos a tener problemas y siempre van a estar mirando y van a encontrar algún problema que no les gusta y no se estén quejando, dice la palabra del Señor. En otras palabras, sean pacientes con los demás.
ya que un día esos pensamientos, esas acciones, esas reacciones serán juzgadas. Eso dice 2 Corintios 5:10 cuando dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No se olviden, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. La salvación es por fe o por obras. Por fe, ¿verdad? Pero los galardones, ¿cómo es? ¿Por fe o por obras? Por obras. Según lo que haya hecho. Eso dice la Biblia. ¿Cómo vas a recibir galardones si no haces nada? No vas a recibir los galardones. Te vas a perder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También algunos van a perder recompensa. Eso dice 1 Corintios capítulo 3. Que algunos van a perder también recompensa. No todo va a ser ganancia. Y concluyo con esto. Ya está, ya pastor, ya está, ya está. Ya entendí. No me voy a quejar más. No os quejéis. Tened paciencia. Afirmad vuestros corazones y no se quejen. Conclusión. Para concluir nuestro estudio podemos reflexionar en estas 3 cositas rápidas que voy a poner aquí. Cuando la vida se te pone difícil, en primer lugar desarrollemos nuestra paciencia constantemente. Algo así siempre. Dios no va a enderezar todo lo malo de este mundo hasta que Cristo no lo va a hacer. Después que Cristo vuelva, Él va a enderezar las cosas. Pero antes que Él venga, Él no va a enderezar todo. Y los creyentes tenemos que soportar pacientemente y esperar en el Señor, quien va a llevarnos a nuestro hogar celestial. Y puede que venga hoy mismo, ¿cierto? En segundo lugar, desechemos la idea de amargarnos y quejarnos por todo. No lo hagan, no lo hagan. Los cristianos estamos llamados a prestar ayudar a los hermanos, a procurar ayudarlos siempre, en lugar de quejarnos de ellos. La Biblia dice, soportaos unos a los otros en amor, ¿o no es así? La Biblia dice, ayudarnos unos a otros, ayudándonos mutuamente a llevar las cargas los unos de los otros, dice la palabra de Dios. Y Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto dice la Biblia. Así que no te quejes más de tu hermana y ni tu hermano. Deja de quejarte. Es un pecado. No te quejes, dice la Biblia. Afirma tu corazón, ten paciencia. Ten paciencia, afirma tu corazón, no te quejes. Porque quejarse es pecado. ¿Ok? Y en último lugar, disfrutemos de la presencia del Señor todos los días. Sabiendo que el Señor viene pronto, qué bueno sería que te encuentre estando en su presencia. Durante nuestros peores momentos, donde nosotros creímos que estábamos solos, yo les puedo asegurar que Él está contigo. Cuando somos maltratados, Él está contigo. Y cuando nos pasa lo que nos pasa, cuando nos sentimos que no puedo hacer cosas, Él está contigo. Y le voy a contar una historia. Se trata de la vida de un ciego que se llamaba Juan. Juan, el escritor de este libro, contaba la historia de él. Juan quedó ciego siendo adolescente. Y cuando él quedó ciego, él pateó todo lo que sabía, no quería saber nada. Se fue a su habitación, no quería hablar con sus padres, no quería hablar con nadie. ¿Por qué le pasó a él eso? Él se decía, ¿por qué a mí me pasa esto? Entonces él se fue y se encerró en su pieza. Y bueno, estuvo allí, ¿verdad? Solo salía para comer o solo comía ahí adentro nomás. Luego si era posible. No quería saber nada, se quedó ciego. Es triste quedarse ciego, entre paréntesis. Hay que reconocer. Un día el padre de él entra a su habitación y le dice, viene el invierno, ¿sabes? Tu trabajo, a su hijo ciego, 14 años, adolescente todavía, tu trabajo es cubrir todas las ventanas con madera para que el frío no nos entre. ¿Escuchaste? Y te doy
hasta esta noche para que me tengas resuelto todas las ventanas de la casa. Dije, ¿por qué se cree mi papá que encima soy ciego? Viene a decirme esto. Es injusto. El papá, el hijo agarró, se fue al taller, buscó un martillo, buscó algunos clavos. En tu casa, más de una ocasión, sin luz y todo, vos podés caminar. Él hacía eso, se podía ver. Con sus palos, se iba caminando. Encontró todo eso, dijo, ojalá me caiga y me rompa el cuello y ahí va a ver mi papá lo que pasa por decirme esto. Así que comenzó a trabajar, trabajó todo ese día, toda esa mañana, toda esa tarde, toda esa noche y terminó su trabajo y hizo lo que le tenía que hacer. Luego este ciego hizo una pausa y le dijo al autor de este libro, más tarde me enteré que a través de todo ese día, mi papá siempre estuvo a no más de 1 metro de distancia de mí. Él siempre estuvo presente y a mi lado. Quizás estemos pensando que Santiago está dándonos una orden dura, como la del padre de este ciego. Pero tanto ese padre como Santiago solo quieren que podamos creer y desarrollar nuestra paciencia, que desechemos las quejas y que aprendamos a disfrutar la presencia de Dios, hasta cuando podamos verle a Él cara a cara. Él está cerca, Él viene pronto. Falta muy poco para eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Tened paciencia, ¿sí? Afirmad vuestros corazones, ¿sí? No os quejéis, ¿sí? Vamos a ver si llegamos a romper el récord de no quejarnos todo el día de hoy, ¿eh? Récord. Yo sé que le va a costar. Así que hoy hay permiso, el pastor da permiso, ¿eh? Por ejemplo, si la hija se queja, entonces la madre le puede decir, che, ¿viste hoy el estudio? Si el esposo se queja, la esposa le puede decir, ¿sabes qué? El estudio. 12 horas dijimos que no nos íbamos a quejar. Te toca. Todavía no pasó 12 horas. Así que hoy es un día feliz. No nos vamos a quejar de nada. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, hoy, Señor, dame paciencia. Aunque sé que van a venir tribulaciones, pero Señor, yo voy a tener paciencia, Señor. Ese es mi deseo. Sé que va a ser así para la gloria de tu nombre. Esperando tu venida. Voy a afirmar mi corazón porque, Padre bendito, necesito afirmar porque a veces dudo de muchas cosas, pero yo afirmo mi corazón que tú vienes, Señor, y quizás vengas hoy, quizás vengas esta tarde, esta noche, mañana, no sé el día y la hora, Padre, pero yo te espero, Señor. Te espero de todo corazón. Y en tercer lugar, hoy deseo no pecar más, quejándome, Señor. No os quejéis unos contra otros, dice tu palabra. Y hoy, Señor, aprendí eso. Quiero cumplir también esto, Señor. Ayúdame, Señor. De todo corazón te pido. En el nombre de Jesús. Amén.